Hola a todos y a todas. Bueno, este video está hecho con el fin de que puedan entender el proceso fisiopatológico, es decir, cómo suceden estas enfermedades cardiovasculares para luego comprender la intervención farmacológica. Bueno, ¿qué patologías vamos a ver? Insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y enfermedades procoagulantes. En estas últimas, lo que vamos a ver específicamente es cómo se activa la cascada de coagulación y poder comprender por qué administramos los distintos fármacos. Bueno, entonces empecemos con la primera patología, que es la insuficiencia cardíaca. Bueno, la insuficiencia cardíaca ya es difícil de definir en sí porque no es una enfermedad, sino es un conjunto de manifestaciones clínicas dadas por un daño en el corazón que afectan su función, sobre todo, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la función del corazón? Bueno, la función del corazón justamente actúa como una bomba, ¿sí? En donde eyecta sangre rica en oxígeno y nutrientes a los distintos tejidos y órganos del organismo. Nada más ni nada menos importante que es el que le da el funcionamiento a nuestros órganos. Así que es un, un órgano súper fundamental que tiene que funcionar de forma correcta para que los órganos que dependen de él también funcionen. Así que cuando el corazón se enferma, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, va a repercutir justamente en los distintos órganos que dependen de él, que serían justamente todos los órganos. Así que es una patología bastante prevalente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se debe a múltiples etiologías. ¿Qué quiere decir etiología? Etiología viene de la causa, o sea, quién la está provocando. Entonces, lo que nos está diciendo es que lo podría provocar varias causas y además que eso hace que tengan mecanismos fisiopatológicos que conllevan a una insuficiencia cardíaca. Es decir, que no voy a llegar por el mismo camino a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero todas concretan en lo mismo, en que el corazón termina perdiendo o afectándose su función, ¿sí? Entonces, a la insuficiencia cardíaca la podríamos definir como un síndrome clínico determinado justamente por signos y síntomas que podrían tener como consecuencia la incapacidad del corazón para poder eyectar el volumen de sangre adecuado, que eso lo podríamos decir como una insuficiencia cardíaca sistólica. Si ustedes recuerdan, en fisio lo que nosotros vemos es que el corazón tiene un ciclo de sístole y diástole, en donde la sístole es en donde el corazón se contrae y eyecta la sangre, y la diástole que es cuando el corazón se relaja, ¿sí? Y es en donde el corazón se vuelve a llenar para volver a una nueva sístole. Entonces, podría haber problema en la incapacidad del corazón para poder eyectar ese volumen de sangre y eso lo denominamos insuficiencia cardíaca sistólica y o si no, podría haber alteraciones en el llenado ventricular, es decir, una insuficiencia cardíaca diastólica. Acuérdense que cuando el corazón se relaja es en donde se permite que las cavidades se llenen, ¿sí? De sangre. Entonces, podría haber alteraciones en el llenado. Cualquiera de las dos va a hacer que este corazón no pueda cumplir su función, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas causas. Como ya explicamos en la otra diapositiva, dijimos que se daba por varias, tenía varias causas, ¿sí? Varias etiologías, pero esta imagen me gustó porque hablaba de las causas más frecuentes, ¿sí? Y es las que nosotros debemos recordar y no olvidarnos cuáles podrían ser las posibles causas de una insuficiencia cardíaca. Por una parte tenemos la diabetes. Acuérdense que la diabetes es una enfermedad metabólica en donde justamente hay alteración del metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas.
en donde lo que es característico es una hiperglucemia sostenida en el tiempo, ¿sí? Esta azúcar elevada en sangre afecta a los distintos órganos porque no está en sus valores normales, así que todo lo que sea patológico en algún momento va a terminar afectando. Eh, en este caso, en la figura podemos ver como una arteria en donde está mostrando una placa de ateroma. Ya después vamos a ver qué es una placa de ateroma, pero está mostrando que esta placa de ateroma está obstruyendo el vaso, que es un vaso sanguíneo que podría ser una arteria coronaria, o sea, una arteria del corazón. Y si la arteria del corazón se tapa, por ende, puede ese corazón sufrir una cardiopatía isquémica y por ende llevarlo a una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Después tenemos la hipertensión. Obviamente que si el corazón tiene que trabajar con una presión arterial elevada, es decir, con valores no normales y por encima de ellos, eso hace que el corazón trabaje mucho más y le genere un remodelamiento cardíaco, que ahora lo vamos a ver, pero empieza a cambiar la estructura de ese corazón y ya ese músculo va a estar debilitado y no va a tener la misma fuerza que tenía antes. Y eso va a conllevar justamente a que empiece a perder su función. Después tenemos el infarto. El infarto es una cardiopatía isquémica, ¿sí? En donde el corazón eh, sufre una privación de oxígeno, después vamos a ver por qué puede pasar, pero uno de los adelantos que ya les di es que se obstruyen las arterias coronarias y por ende deja de aportarle oxígeno al miocardio, que justamente es un tejido y también necesita oxígeno y nutrientes. Entonces esa región en donde no le está llegando la sangre suficiente empieza a sufrir isquemia y luego infarto en donde hay muerte celular. Entonces, si parte de ese músculo se muere, pierde fuerza en conjunto y eso conlleva también a la pérdida de función. Después tenemos la miocardiopatía. Mio viene de músculo, cardio viene de corazón y patía viene de patología. Entonces, ¿qué me está diciendo? Enfermedades del músculo cardíaco. Acá pueden haber varias, puede haber una miocardiopatía hipertrófica, es decir, que el corazón aumenta de grosor el músculo. Otra podría ser la miocardiopatía dilatada, es decir, que el músculo se debilita y por ende se dilatan las cavidades cardíacas. Que una de las más frecuentes es la miocardiopatía dilatada idiopática, es decir, idiopática no se sabe por qué, pero esa persona nace o en el transcurso de la vida se le agranda el corazón, ¿sí? Se le agrandan las cavidades y por ende, al no tener la conformación original y adecuada, el corazón pierde fuerza y también pierde su función, ¿sí? Y acá les puse algo como para que no nos olvidemos que otra de las causas es una miocardiopatía, pero en este caso no sería algo adquirido, no sería algo congénito, es decir, que no es que nacimos con el corazón dañado, sino que acá es una miocardiopatía justamente adquirida, una de las más frecuentes que es la miocardiopatía chagásica. Eh, la enfermedad de Chagas está dada es una infestación por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Es bastante frecuente y prevalente en nuestro medio, sobre todo en algunas regiones, ¿sí? En donde este parásito, luego de muchos años de haber padecido la infección, eh, justamente se termina depositando en el miocardio y también puede ser eh, en otros órganos, como por ejemplo el tubo digestivo, y lo que genera es una miocardiopatía dilatada, pero por culpa del mismo parásito, ¿sí? Después tenemos las válvulas anormales, es decir, acuérdense que tenemos dos válvulas auriculoventriculares y después tenemos las válvulas aórtica y pulmonar. Estas pueden tener dos defectos o pueden
tener problema de insuficiencia, es decir, que no se cierran bien, ¿sí? O pueden tener problemas de no poderse abrir, porque esas serían sus funciones. Entonces, eso conlleva a que el corazón no pueda funcionar porque justamente de una manera correcta, porque sus válvulas tampoco estarían funcionando. Entonces, esto también conlleva una insuficiencia cardíaca. Y luego antecedentes familiares, por ende, alguna patología que sea prevalente en la familia también podría heredarse y conllevar a una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, como sabemos que es bastante prevalente, es porque justamente también está asociado a varios factores de riesgo, ¿sí? Que justamente nos llevan a este camino de desarrollar una insuficiencia cardíaca. Van a ver que varios de los factores de riesgo son causas también. Por ende, dejaron de ser ese factor de riesgo y se transformaron en la causa de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que lo que les voy a nombrar ahora y lo que estamos leyendo son enfermedades o son factores de riesgo bastante prevalentes en nuestro medio. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la enfermedad aterosclerótica, es decir, las placas de ateroma, la obesidad, ¿sí? Dislipemia, que significa un desorden de lípidos, ¿sí? Que justamente provocan la placa de ateroma también, o sea, contribuyen a eso. La diabetes, enfermedad valvular, antecedentes familiares de miocardiopatía dilatada, como habíamos hablado anteriormente, y fármacos cardiotóxicos, sí que lo estábamos dando por otras causas y terminan afectando al corazón, como las antraciclinas, que son unos antineoplásicos, ¿sí? O sea, para tratar algunos tumores. Bueno, y algo que tenemos que repasar antes de poder hablar de las manifestaciones clínicas de esta insuficiencia cardíaca y del proceso fisiopatológico en sí, tenemos que recordar un poquito lo que es el sistema circulatorio. Recordemos que tenemos una circulación mayor y una circulación menor, que está conectada a este sistema de vasos sanguíneos, están conectados a través de esta bomba, ¿sí? Que es el corazón. Bueno, primero, como ya sabemos, el corazón es un órgano hueco en donde va a tener cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, que la podemos dividir en un corazón derecho y un corazón izquierdo. A partir del ventrículo izquierdo nace la aorta, que es la arteria que va a ramificarse por todo el organismo para llevar el oxígeno y los nutrientes a los distintos tejidos y órganos. Y luego, a través del intercambio gaseoso que se hace en los capilares, va a recoger todo lo que es el dióxido de carbono y los desechos del metabolismo de los distintos tejidos y va a dejar el oxígeno y los nutrientes como habíamos dicho. Estos desechos y el dióxido de carbono van a volver por el sistema venoso, ¿sí? Este retorno venoso sistémico, a terminar formando las distintas, la vena cava superior y la vena cava inferior, que serían las venas de mayor calibre, en donde van a desembocar a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha está conectada con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Esta válvula, recordemos que es una de las válvulas auriculoventriculares. Y este ventrículo derecho que va a recibir toda esta sangre llena de dióxido de carbono y de desechos, va a darle inicio, ¿sí? Desde ahí, desde este ventrículo derecho, nace lo que es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar es la única excepción en la cual una arteria lleva sangre desoxigenada. ¿Por qué? Porque justamente esta arteria pulmonar, como el nombre lo dice, va a ir hacia los pulmones a que esta sangre se oxigene nuevamente. En los pulmones, como ya sabemos, se hace el intercambio gaseoso y va a volver por las venas pulmonares a la cavidad del cardíaca, aurícula izquierda en este caso, en donde va a recibir justamente a la vena pulmonar
con esta sangre rica en oxígeno y luego a través de la válvula mitral, cuando se abra, pasar a esta sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Y nuevamente volvemos a repetir que sale esta sangre por la aorta a recorrer de vuelta el organismo, ¿sí? A llevar el oxígeno. Y así en cada ciclo cardíaco. Recuerden entonces, circulación menor es la que sucede en el pulmón y la circulación mayor es la circulación sistémica, ¿sí? Que es en donde va a recorrer a los distintos órganos. Bien, y tejidos. Ya ahora, hablando de estas comunicaciones, vamos a poder entender un poco más lo que son, lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en lo que le pasa o estas manifestaciones clínicas que tiene la insuficiencia cardíaca. Y dentro de eso podemos hablar de una insuficiencia cardíaca retrógrada o una insuficiencia cardíaca anterógrada. Y esto habla de retrógrada o anterógrada dependiendo de lo que se esté manifestando en ese momento. Cuando hablamos de retrógrada, estamos hablando de que este aparato circulatorio no está pudiendo cumplir con el mismo circuito que tenía porque justamente al corazón estar no pudiendo cumplir con su función, le cuesta justamente poderse llenar correctamente y eso genera una alteración del recorrido, aumentando las presiones de llenado y por ende generando una congestión retrógrada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a afectar todos los órganos que esté em, anterior ¿cómo se llama? Al corazón. Por ejemplo, si pensamos en las cavidades, o sea, izquierdas, vamos a pensar si están afectadas las cavidades izquierdas, lo que primero se congestionaría sería el pulmón, porque si recordamos, venían las venas pulmonares y desembocaban en la aurícula izquierda. Entonces, si eso impide, por ejemplo, se impide el llenado de las cavidades izquierdas, eso va a hacer que aumente la presión, ¿sí? En los capilares pulmonares y eso haga que se extravase el líquido, ¿sí? Y se congestione el pulmón, ¿sí? Por ejemplo. Y eso puede causar un cierto grado de disnea, que es la sensación de falta de aire, ¿sí? Después tenemos la ortopnea, es decir, esta imposibilidad de poderse posicionar en un decúbito dorsal, es decir, que este paciente cuando al acostarse va a referir que necesita aumentar la cantidad de almohadas para poder dormir mejor y no tener esa sensación de falta de aire. Después tenemos la disnea paroxística nocturna, que bueno, es lo mismo, al reabsorberse en la noche, se empiezan a reabsorber los distintos edemas de esta congestión y esto también genera esta disnea paroxística, que es como bien episódica, en donde el paciente se despierta con esa sensación de falta de aire, se levanta y necesita abrir una ventana para poder respirar mejor, ¿sí? Bueno, y ya como ya sabemos, si esta congestión aumenta esta presión en los capilares, empieza a extravasarse el líquido y puede generar el edema agudo del pulmón, que esto ya sería en una insuficiencia cardíaca bastante avanzada y descompensada, ¿sí? Y otra de las manifestaciones, que también es congestión, justamente vamos como hacia atrás, ¿sí? Pero pensándolo ahora desde la parte derecha, si pensamos en la aurícula derecha, desembocaban las venas cava superior e inferior. Por ende, si vamos hacia atrás, vamos a tener todo lo que es las yugulares y hacia la vena cava inferior, lo que principalmente el órgano que tenemos es el hígado. Entonces, acá lo que va a haber es, sobre todo, edemas. Por la misma congestión, entonces se extravasa líquido en todos los tejidos, sobre todo en los miembros inferiores porque es por gravedad, ¿no? Entonces el paciente lo que nota es que los pies se le dematizan, es decir, que se le hinchan, ¿sí? Es lo que uno le dice retención de líquido. Bueno, esto es bastante frecuente. Después empieza a haber ya edemas
en el abdomen, como la citis, ¿sí? Y la hepatomegalia, que justamente es el agrandamiento del hígado y del bazo, ¿sí? Por la misma congestión. Bueno, y por otra parte, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca anterógrada, tenemos que pensar cuando el corazón ya ahora, al no permitir el llenado, tampoco tiene la fuerza suficiente para poder eyectar, ¿sí? De manera efectiva la sangre. Y acá hace que justamente son los síntomas y los signos atribuibles a la falta de perfusión, ¿sí? Es decir, que no le llega el suficientemente aporte de oxígeno a los tejidos. Y acá lo que se manifiesta es con hipotensión, es decir, va a empezar a bajar la presión arterial porque justamente ya no sale con esa fuerza. Después la oliguria, es decir, ese paciente va a empezar a orinar menores cantidades de orina. La piel va a estar fría y pálida y cianótica también podría estar por la misma falta de oxígeno. Mareos, ¿sí? Em, Síncopes por lo mismo, porque no llega justamente esa sangre con tanta fuerza al cerebro y eso puede generar los distintos desmayos, ¿sí? Y debilidad sobre todo porque los tejidos no van a estar con los nutrientes y el oxígeno eh, necesario para cumplir sus funciones correctamente. Bueno, y por último, tenemos que hablar de la insuficiencia cardíaca, su proceso fisiopatológico, que está resumido en este esquema. Esto sería hablar del camino al cual llegamos a que se desarrolle esta patología tan compleja y podemos analizar a la insuficiencia cardíaca desde dos partes. Desde que pueda llegar a tener una presión de llenado cardíaca alta y por ende, si maneja presión de llenado alta, va a ser dificultoso el llenado, ya que en diástole es cuando el corazón se está llenando y es cuando justamente el corazón tendría que estar relajado. Entonces, ya no está hablando desde algo patológico, ¿no? Algo que está mal, ¿sí? Y eso nos va a dificultar que si se llena mal, también va a traer dificultades a la hora de trabajar ese corazón. Y por otra parte, podemos analizarlo desde el punto de vista que tenga un gasto cardíaco reducido, que es decir, el trabajo del corazón en un minuto. Cuando este volumen minuto disminuye, activa una maquinaria para compensar esa disminución de volumen. Este gasto cardíaco no es más ni menos que el volumen minuto, que ya estábamos hablando. Entonces, este volumen minuto se puede determinar por la multiplicación del volumen sistólico, que es el volumen que eyecta en cada latido o en cada sístole, multiplicado por las veces que ese corazón late por minuto, que es lo que llamamos frecuencia cardíaca. Este valor que nos da de esta multiplicación en la insuficiencia cardíaca está reducido. Y esto, al estar anormal, digamos, despierta lo que es o activa al sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático va a hacer varias cosas. Por una parte, va a hacer vasoconstricción. ¿Para qué? Para justamente aumentar la volemia. Nosotros sabemos que si los vasos sanguíneos se contraen, aumenta la resistencia periférica y si aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial, digamos, y por ende aumentaría también el volumen que le llega al corazón, ¿sí? Por otra parte, también lo que va a hacer este sistema nervioso autónomo es como estimular al remodelado cardíaco, que después vamos a ver qué significa remodelado cardíaco, pero sepan ustedes que esto es un mecanismo compensatorio que tiene el organismo, pero no sería, ¿cómo se llama? Beneficioso, digamos, ¿sí? Bien, entonces piensen que esto, que el remodelado no está bueno de que se estimule. Y por otra parte, la activación del sistema nervioso simpático lo que va a hacer es estimular la secreción de renina por el riñón. Esta secreción de renina
¿sí? Es una enzima que va a convertir al angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno, acuérdense que es un zimógeno, que por ende esta enzima lo va a escindir, es decir, lo va a romper y lo va a transformar en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2 por una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que es que estaba que predomina en el pulmón, digamos. Y pasa a ser la angiotensina 2, porque la angiotensina 2 tiene mucho más potencia, digamos, mucho más actividad que la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, esta angiotensina 2, fíjense a qué va a estimular. Va a estimular más a la vasoconstricción, es decir, va a aumentar más la resistencia periférica y va a aumentar más la presión arterial. Y por otra parte, la angiotensina 2 va a estimular al remodelado cardíaco, que ya dijimos que no era beneficioso para la insuficiencia cardíaca. Y por último, esta angiotensina 2 también tiene otro lugar en donde va a actuar, que es estimulando la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, es decir, por las glándulas suprarrenales que se encuentran por encima de los riñones. Esta aldosterona, ¿sí?, va a ir hacia el riñón, ¿sí?, y va a como estimular a lo que es la retención de sodio y agua. Claro, ustedes piensen que esto viene de un gasto cardíaco reducido, es decir, que el volumen minuto había bajado y por ende lo que se cree es que tenemos que retener más agua y sodio. Pero no, no sería la causa, ¿no? Porque acá el gasto cardíaco reducido es porque el corazón no está funcionando bien, no es porque perdimos volemia. Entonces esto va a hacer que va a aumentar también más la presión de llenado cardíaco. La presión de llenado cardíaca y eso aumentaría más, o sea, estimularía más a propagar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y por otro lado, acordémonos que también la aldosterona lo que hace es también estimular al remodelado cardíaco, que no sé si ya lo había dicho. Fíjense que varias cosas estimulan al remodelado cardíaco. ¿Y qué es el remodelado cardíaco? Bueno, hablamos de remodelado cardíaco cuando hay fibrosis del músculo cardíaco, apoptosis, o sea, muerte celular, hipertrofia, alteraciones moleculares, miotoxicidad, o sea, como generar toxicidad en el músculo y esto me lleva, ¿no? Me conduce a la muerte por fallo cardíaco o arritmias, que es cuando hay alteración del ritmo cardíaco, ¿sí? Bien, así que el remodelado cardíaco, como yo les había comentado en algún momento, no es beneficioso para nada para el corazón. Y por último, y acá no me voy a meter mucho porque ya van a ver en los otros videos, acá son todos los lugares en donde nosotros podemos intervenir farmacológicamente, ¿sí? Y poder como interrumpir este progreso de la enfermedad y justamente uno de los objetivos principales de la terapia farmacológica en la insuficiencia cardíaca es disminuir la mortalidad por esta causa, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar entonces de cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria representa todas las manifestaciones generadas por la obstrucción de las arterias coronarias. Cuando las arterias coronarias llegan a un grado ya de obstrucción crítica, se manifiestan los síntomas, ¿sí? Entonces, cardiopatía isquémica son todas las manifestaciones generadas por la obstrucción de las arterias coronarias, que son justamente las arterias que alimentan al corazón. Recordemos, el corazón es un músculo que tiene la característica de estar en permanente contracción y relajación, o sea, sístole y diástole. Esto implica un consumo de energía, porque ¿qué? El corazón trabaja, pero también necesita alimentarse, ¿no? Y recuerden ustedes que ya sabemos que el corazón se alimenta en diástole, ¿no? Porque es cuando se relaja, entonces ahí puede, ¿cómo se llama? Llegarle este oxígeno que necesitamos y nutrientes al mismo músculo cardíaco. Bueno, entonces, por esta parte, entonces el aporte esencial de oxígeno y nutrientes es llevado por una red de vasos sanguíneos que se llaman las arterias coronarias, ¿sí? Bien. Entonces, podríamos hablar que cardiopatía isquémica
es un desbalance entre el consumo o la demanda, ¿sí? Y el aporte de oxígeno al miocardio, ¿sí? Entonces, es decir, si a mí se me obstruye la arteria que estaba llevándole oxígeno y nutrientes al corazón, ahora se me obstruye, esa sangre no va a llevar, no va a llegar al músculo y por ende este músculo va a empezar a sufrir isquemia y eso me puede llevar a la muerte de estas células musculares. Entonces, el desbalance en este sentido sería que aumenta la demanda, ¿sí? Y disminuye el aporte. Entonces acá es en donde se genera la famosa isquemia. Bueno, y entonces ahora hablemos de la causa de la cardiopatía isquémica. La causa de que se obstruyan las arterias es la llamada patología ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? La definición ahí está. Dice que es una alteración patológica de las arterias coronarias caracterizada por el depósito anormal de lípidos y tejido fibroso en la pared arterial. Piensen ustedes que la pared de la arteria no debería tener lípidos y tejido fibroso. Entonces empiezan a acumular, ¿sí? Y eso hace que se desorganice la arquitectura de la arteria, pierda la función, ¿sí? Y eso de alguna manera empieza a reducir de forma variable el flujo sanguíneo al miocardio. Miren en la imagen, en la primera figura sería un vaso normal y ya en las figuras siguientes empieza a afectarse ese vaso, se ve bien ahí la placa de ateroma que es bastante exagerada, pero bueno, para que uno lo pueda comprender, que esta placa crece hacia la luz del vaso y por ende interrumpe el flujo, ¿sí? De sangre por ese vaso arterial. Entonces, si obstruye el paso, esta sangre rica en oxígeno y nutrientes que iría al miocardio no podría llegar a esta parte del miocardio, digamos, y eso genera la famosa isquemia, ¿sí? Y bueno, y ya en la otra es cuando esta placa de ateroma, ¿sí? A ver, después lo vamos a ver un poquito mejor, pero cuando la placa de ateroma no es estable, es decir, que la llamamos placa de ateroma inestable, tiende a romperse por el mismo pasaje de sangre, ¿sí? Y eso genera que esta placa se rompa, ¿sí? Y estimule a la agregación plaquetaria y a la formación de un trombo, ¿sí? Entonces, y ahí es cuando se obstruye el 100% de la luz. Pero hay factores de riesgo que contribuyen a que suceda esta enfermedad que es la ateroesclerosis, o sea, la formación de la placa. Estos factores de riesgo son el tabaco, ¿sí? El tabaco es un factor de riesgo importante. Fíjense que los que son los que mayor incidencia, ¿sí? Para la formación de placa tienen son los que están en amarillos y después los otros, bueno, acompañan, también son factores de riesgo, pero no aumentan tanto las probabilidades como estos factores de riesgo de arriba. Entonces tenemos el tabaco, la dislipemia, ¿sí? Que la dislipemia es una enfermedad en donde hay alteración de lípidos, en donde hay aumento del colesterol total, hay aumento del colesterol LDL, que es el colesterol malo, ¿sí? Y disminución del colesterol bueno, que es el HDL. Esa inversión, ¿sí? Que sería patológica, también justamente va a estimular al depósito de estos lípidos en la placa de ateroma. La hipertensión, bueno, la hipertensión arterial también es un factor de riesgo que estimula la formación de placas, porque ustedes piensen que esta sangre fluya con mayor presión, daña el endotelio y esto podría generar que estimule al depósito de lípidos y bueno, y después de tejido fibroso, ¿no? Después de un tiempo. Y la diabetes, que bueno, como ya lo vimos, también es un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca y en más, todos los que estamos viendo acá también eran factores de riesgo para una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque una de las causas de insuficiencia cardíaca era la cardiopatía isquémica y era una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Por ende, está todo como muy relacionado.
Después tenemos desde el lado izquierdo, vamos a ver que tenemos los factores no modificables, que acá estamos hablando de la edad, o sea, cuanto mayor sea la persona, mayor riesgo a formación de placas de ateroma tiene, el sexo y la historia familiar. Cuando hablamos de historia familiar, también podemos hablar de antecedentes o de enfermedades genéticas. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad en donde hay justamente hipercolesterolemia, es decir, el colesterol está aumentado y eso también estimularía, digamos, a la formación de placas. Esos son los factores no modificables, es decir, que yo no puedo hacer nada con estos factores, pero tenemos algunos que sí podemos intervenir con esto que llamamos tratamiento no farmacológico, que son el sedentarismo, es decir, una persona que no hace actividad física estimula la formación de placas de ateroma, lo mismo como la obesidad, ¿sí? La dieta aterogénica. ¿Qué significa esto? Que es una dieta rica en grasas, grasas saturadas. Bueno, también obviamente va a estimular al aumento de lípidos en sangre y por ende al aumento de la formación de la placa de ateroma y algunos rasgos de personalidad que también podrían estar vinculados con la formación de la placa de ateroma. ¿Sí? Después también tenemos factores de inflamación, una lipoproteína lipasa A que también podría estar estimulando la formación de placa, pero bueno, son menos relevantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, el corazón obviamente que tolera ciertas obstrucciones, o sea, placas de ateroma medianamente chicas, o sea, que no obstruyan en gran totalidad la luz del vaso, pero cuando esta placa va aumentando de tamaño, porque si nosotros no empezamos a intervenir desde los episodios más precoces o desde un proceso desde el principio de la enfermedad, esto progresa y empieza a hacerse esta placa mucho más grande y empieza a obstruir justamente más la luz, porque ya dijimos que la placa avanzaba hacia la luz. Miren ustedes, acá tenemos un vaso sanguíneo normal con su íntima, media y adventicia, ¿sí? Y el lumen, que sería lo que nosotros decimos lumen, es luz, significa. Bueno, fíjense que cuando se empieza a formar la placa de ateroma, empieza a ocupar un poco de esa luz está siendo más pequeña. Pero fíjense que con una placa de ateroma pequeña no se manifiestan los síntomas, es decir, que no llega a un estado crítico en donde empieza a comprometerse el miocardio y da síntomas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros si dejamos seguir avanzando esta enfermedad, empieza a aumentar este tamaño de la placa y empieza a obstruir mucho más la luz. Fíjense en donde estamos en angina estable. Y bueno, ya está ocupando más de la mitad de la luz. Y acá es cuando nosotros hablamos de que esta placa aterosclerótica es estable, justamente porque estable, hablamos de angina estable cuando no se han modificado los síntomas por lo menos los últimos 3 meses. Es decir, que esta placa está bastante como, digamos, estática, digamos, no sufrió cambios. Pero si nosotros no intervenimos en este momento, que es cuando el paciente o la paciente nos dice que manifiesta dolores de pecho a los ante esfuerzos mayores, como por ejemplo salir a correr o subir una escalera que no estaba acostumbrado. Bueno, ante esfuerzos para esa persona empieza a sentir dolores de pecho. Bueno, si nosotros no empezamos a intervenir de ahí, pasaría a otra etapa en donde esta placa se empieza a desorganizar, empieza a perder esa estabilidad y se transforma en una angina inestable, que es cuando ya esa persona empieza a tener dolores o síntomas en reposo, por ejemplo, ¿no? Es decir, una persona que por ahí estaba sentada y empieza a tener dolor de pecho. Bueno, ahí pasa que esta placa, ¿qué le pasó? Hubo ruptura de la placa y lo que hace es exponer al endotelio a que las plaquetas que andan dando vuelta se empiecen a agregar y se empiecen a activar.
cuando se empieza a agregar y activar las plaquetas, se empiezan a formar lo que es el tapón plaquetario. Y luego de eso empieza la última parte, que es el tapón de fibrina, que sería lo que nosotros llamamos la coagulación, el coágulo en sí, hasta que se transforma el trombo. Y fíjense que si ese trombo ocupa o sea, ocupa la totalidad de la luz o gran proporción de la luz, genera lo que se llama la isquemia de miocardio o el infarto agudo de miocardio, que es cuando ya directamente ese corazón, esa parte del corazón en donde iba a estar irrigado por esa arteria obstruida, no le llega el oxígeno y los nutrientes, sufre isquemia y muerte celular. ¿Sí? Entonces es muy importante poder intervenir antes de llegar a estos síndromes coronarios agudos, ¿sí? Como vemos acá, esta es una figura que también la van a ver en el video que hablamos específicamente de los fármacos. Es una imagen del libro Goodman, ¿sí? En donde justamente habla de este desequilibrio o desbalance entre la demanda de oxígeno por parte del miocardio y el aporte de oxígeno que llega al miocardio. Cuando esta demanda es mayor al aporte, ¿sí? Porque disminuye este aporte por la misma obstrucción coronaria, se genera lo que se llama isquemia. Pero acá nos está hablando de justamente quién podría estar modificando esta demanda, pudiéndola aumentar o disminuirla, en donde tenemos la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto, sí que estuvimos hablando anteriormente, con también cuando la nombramos en el cuadro fisiopatológico de de la insuficiencia cardíaca, perdón. Después, la contractilidad, es decir, la fuerza que hace el corazón en cada sístole, o sea, en cada contracción. Piense que si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, ¿sí? Aumenta la demanda de oxígeno. Lo mismo la precarga, que la precarga es la tensión de la pared al final de la diástole, o sea, al final del llenado, ¿sí? Entonces, cuanto mayor tensión haya en esta pared, mayor demanda de oxígeno va a tener por parte del miocardio, va a haber, porque justamente va a tener que hacer más fuerza para poder eyectar esa sangre. Y esta tensión viene muy agarrada justamente desde de que depende del volumen de sangre que llega por el aumento del retorno venoso, ¿sí? Entonces va a depender mucho del retorno venoso. Cuanto más retorno venoso, más volumen, más demanda de oxígeno va a haber. Y por otra parte, la poscarga, que es justamente la tensión de la pared durante el periodo eyectivo, que va a equivaler justamente a a la presión arterial sistólica, que está determinada por la impedancia aórtica, es decir, la fuerza que ejerce que le contrapone la aorta, digamos, de alguna manera lo simplificamos de esa manera, eh, al periodo eyectivo, ¿sí? Es la fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer esa presión que le está haciendo la aorta y justamente poder eyectar la sangre, ¿sí? Y ahí tenemos los nombres como los antagonistas adrenérgicos beta, ¿sí? Los beta bloqueantes también llamados, y algunos también bloqueantes de la entrada de calcio estarían afectando, modificando la frecuencia cardíaca y la contractilidad, que es lo que nosotros decimos que disminuyen las propiedades cardíacas. ¿Sí? Acuérdense que las 4 propiedades cardíacas o 5 eran el cronotropismo, el ionotropismo, la contractilidad, la conductibilidad y por último la relajación, ¿sí? Entonces, al disminuir estas propiedades cardíacas, también disminuiría la demanda de oxígeno por el miocardio. Y por otra parte tenemos los nitratos orgánicos y los bloqueantes de la entrada de calcio, que serían los bloqueantes cálcicos, que también estarían disminuyendo lo que sería la precarga, por ejemplo, y por disminuir el retorno venoso, ¿sí? Y por otra parte, el aporte de oxígeno va a estar modificado por el flujo sanguíneo coronario, ¿sí? O sea, el flujo que tienen las coronarias y el flujo regional del miocardio, que también es como regula el flujo de oxígeno al miocardio. ¿Sí? Acá tenemos a los vasos dilatadores, ¿sí? Sobre todo a los bloqueantes cálcicos,
y a las estatinas y a los antitrombóticos, que también me estarían ayudando a evitar justamente que se trombose la arteria coronaria por ruptura de una placa, y las estatinas también estarían disminuyendo la formación de las placas de ateroma. Bien, ahora vamos a la hipertensión arterial. ¿Cómo podemos definirla? Bueno, es una enfermedad multifactorial, es decir, que va a tener varios factores que puedan provocarla. Es controlable, ¿sí? O sea, podemos controlar la presión, o sea, la hipertensión arterial y llevarla a valores normales. Y es una enfermedad que disminuye tanto la calidad como la expectativa de vida. La presión arterial alta, o sea, hipertensión arterial significa presión arterial alta, pero que está sostenida en el tiempo, ¿sí? Y cuando está sostenida en el tiempo, que se transforma en una enfermedad, también se considera que es un factor cardiovascular, ¿sí? Los valores sostenidos de tensión arterial sistólica tendrían que ser mayores a 140 milímetros de mercurio, y la tensión arterial diastólica tendría que ser mayor a 90 milímetros de mercurio. Así es como se diagnostica hipertensión arterial, es decir, que esté sostenida en el tiempo, o sea, que sea de forma crónica y que estén por encima de estos valores, de 140 a 90. Y los valores menores de 140 a 90 milímetros de mercurio, que dijimos que así se diagnosticaba, pero que estén en conjunto con factores de riesgo cardiovascular asociado, por ejemplo, tabaquismo, dislipemias, diabetes y todos los factores de riesgo que ya estuvimos viendo, también aumentan el valor global de un riesgo cardiovascular. Es decir, que por más que tenga valores menores, pero que ya estén asociados a factores de riesgo, también aumentaría el riesgo cardiovascular. Bueno, y acá tenemos este cuadro de hipertensión, que igual lo vamos a ver cuando vean los videos de los fármacos en sí, pero tenemos un rango, ¿sí? Es la clasificación de presión arterial en el consultorio, en donde vamos a tener que, a partir, como ya sabemos, mayor o igual a 140 y o mayor o igual a 90 de diastólica, estamos hablando ya de hipertensión nivel 1, y así sucesivamente se aumenta más los valores de hipertensión, ¿sí? Así es una forma de clasificarlos. Hay varias clasificaciones, pero esta es una de las más utilizadas. Después tenemos hipertensión sistólica aislada, en donde lo que está aumentada es solamente la sistólica, ¿sí? Es decir, que es mayor o igual a 140, pero la diastólica está en valores normales, es decir, valores menores a 90 milímetros de mercurio. Bueno, entonces ahora sí hablemos de la presión arterial, ¿sí? La presión arterial está determinada por dos parámetros, por el débito cardíaco o gasto cardíaco o volumen minuto, que el volumen minuto recordemos que estaba determinado por el volumen sistólico, que era el volumen que eyectaba en cada contracción o en cada sístole, por la frecuencia cardíaca, que eran los latidos por minuto. A su vez, este volumen sistólico puede estar modificado por o depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Tanto la precarga como la contractilidad van a estar relacionándose con el volumen sistólico directamente proporcional. Es decir, que si aumentan tanto la precarga como la contractilidad, aumentarían el volumen sistólico. Al contrario de la poscarga, que cuando la poscarga aumenta, el volumen sistólico disminuye, y inversamente, ¿no? Esa poscarga es porque justamente es la tensión que se ejerce en el periodo eyectivo, es decir, es una fuerza que se opone a la fuerza que hace el corazón en el momento de la eyección. Por ende, disminuiría el volumen sistólico. Y la frecuencia cardíaca, por otra parte, que eran los latidos por minuto, depende sobre todo de la división del sistema nervioso autónomo, en donde tenemos por una parte el simpático, que aumentaría la frecuencia cardíaca, y el parasimpático, que lo disminuye. A todo esto, si el volumen sistólico aumenta o la frecuencia cardíaca aumenta, lo que va a aumentar es el volumen minuto o el débito cardíaco. Por ende, también aumentaría la presión arterial. Así es como se debería interpretar. Y por otra parte, sabemos que la presión arterial no solamente depende del volumen minuto, o sea, no solamente depende del trabajo del corazón, sino también depende de la resistencia periférica.
Y esta resistencia periférica depende sobre todo de los cambios en el diámetro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que cuando estos vasos sanguíneos se contraen, es decir, que disminuyen la luz, aumentan esta resistencia periférica y por ende aumentarían la presión arterial. Y cuando hay vasodilatación, aumenta la luz, por ende disminuye esa resistencia periférica y por ende disminuye la presión arterial. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es el proceso fisiopatológico de la hipertensión arterial. Como ven ahora en esta imagen, hay varios factores, como habíamos dicho, que pueden aumentarme la presión arterial. Por una parte, la mayor ingesta de sodio aumenta la volemia y por ende aumenta la precarga, aumentándome el gasto cardíaco o débito cardíaco, que consecuentemente me va a llevar a un aumento de la presión arterial. ¿Y por qué es esto? Porque acuérdense que si consumimos sodio, el sodio siempre arrastra agua y eso va a hacer que aumente la volemia, ¿sí? Otra de las formas también de poder aumentar la volemia sería cuando hay una reducción de la masa nefronal. Nefronal viene de nefrona, que es la parte funcional del riñón, de que si hay partes de la nefrona que no funcionan, lo que va a tender a hacer el riñón es retener sodio. Y eso va a llevar justamente sería lo mismo que consumir mucho sodio. O sea, retengo sodio, atrae agua, aumenta la volemia, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Por otra parte tenemos el estrés, que el estrés lo que va a hacer es dar una hiperactividad simpática, es decir, que va a activar al tono simpático y este tono simpático sabíamos varias cosas ya, que por una parte me activaba a la constricción venosa, es decir, que hace vasoconstricción venosa, que también me podría aumentar la precarga y el volumen cardíaco. Por otra parte, me aumenta todo lo que es la contractilidad del corazón, o sea, la fuerza que hace el corazón. Y eso también aumentaría el volumen minuto y por ende la presión arterial. ¿Sí? Acuérdense que me aumentaría las cuatro propiedades cardíacas del corazón. Y por otra parte, esta hiperactividad simpática me haría constricción arteriolar, que esta constricción arteriolar también estaría ya involucrada más en el otro parámetro de la presión arterial, que sería la resistencia periférica. Si el vaso se contrae, aumenta la resistencia periférica y por ende aumenta la presión arterial. Acá también faltaría como una flecha porque el simpático también estimulaba la secreción de renina, que era la renina era la, la enzima que era secretada por el riñón. Esta renina lo que va a hacer es pasar de angiotensinógeno a angiotensina 1 y de angiotensina 1 a angiotensina 2, que es este A2, que significa esto, esto es angiotensina. Entonces, tanto la renina como el exceso de angiotensina 2, lo que me van a hacer es justamente aumentar o estimular también la constricción arteriolar, aumentando la resistencia periférica. Y por otra parte también hay una estimulación de hipertrofia estructural de los vasos que también llevarían a un aumento de la resistencia periférica y por ende a un aumento de la presión arterial, ¿sí? Es decir, que los vasos cambian su estructura y eso generaría un cambio en el flujo de los vasos, ¿sí? Al estar más hipertrofiados, más gruesitos, le cuesta más pasar y eso aumentaría la presión arterial. Por otra parte, tenemos las alteraciones genéticas, que acá podríamos hablar de alteraciones de la membrana celular, que también me podrían dar o constricción arteriolar y también la hipertrofia estructural, y factores derivados del endotelio que también estimularían estas dos acciones en los vasos sanguíneos, todos conllevándome a un aumento de la resistencia periférica. Y por último tenemos a la obesidad, que también sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular, pero también la obesidad se asocia a una hiperinsulinemia y esta hiperinsulinemia estaría actuando también en relación al aumento de la presión arterial. Bueno, y por último, lo que vamos a ver es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me parece que es un sistema que ustedes tienen que conocer para poder entender también el mecanismo de la hipertensión arterial y sobre todo es un blanco farmacológico súper importante porque tenemos varios fármacos que actúan en este sistema. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Este sistema se activa cuando hay
hipoperfusión renal, es decir, el aparato justaglomerular sensa que hay una baja de presión. Cuando sensa esto, libera renina. La renina es una enzima que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno tenemos que saber que viene del hígado, ¿sí? O sea, lo secreta el hígado. Perfecto. Entonces, esta angiotensina 1 no tiene mucho efecto. Por eso directamente pasa a convertirse en angiotensina 2, que sería la que tiene las acciones, digamos, más importantes. ¿Cómo se convierte angiotensina 1 a angiotensina 2? Por una enzima convertidora de angiotensina, que sobre todo está en el endotelio pulmonar y en el riñón, ¿sí? Como ven ahí, pulmón y riñón, recordemos eso. Y esta angiotensina 2 va a tener varias acciones. Por una parte, va a estimular la actividad simpática, es decir, va a aumentar el tono simpático y por ende todo lo que ya sabemos que hace que aumente el gasto cardíaco, ¿sí? Por varias funciones que tiene el simpático, como la vasoconstricción, ¿sí? Aumentar las propiedades cardíacas y así, por ende, aumentar el gasto cardíaco. Por otra parte, también estimula la reabsorción de sodio y de cloro, ¿sí? Y la excreción de potasio. Acuérdense que además de eso, si yo siempre reabsorbo sodio, acompañado siempre viene el agua detrás. Entonces vamos a tener también o estimula la retención de agua. Tanto si retengo agua y sodio, lo que voy a hacer también es aumentar la volemia, ¿sí? Por otra parte, tenemos a la estimulación de la corteza de la glándula suprarrenal con estimulación a la secreción de aldosterona. La aldosterona va a hacer lo mismo, va a reabsorber sodio, ¿sí? En el sistema de túbulos de la nefrona, ¿sí? Ahí también absorbe sodio, entonces por ende retiene agua y sigue aumentando la volemia. Ustedes recuerden que este sistema se activó por una baja de presión. Entonces, lo que va a hacer es tratar de aumentar la presión arterial. Por otro lado, acuérdense que la aldosterona también estaba en relación al remodelado cardíaco, ¿sí? Que era algo que pasaba en la insuficiencia cardíaca que no era beneficioso para el miocardio. Por otra parte, tenemos la angiotensina 2 va a estimular a la vasoconstricción arteriolar, o sea, de las arteriolas, y cuando estimula la vasoconstricción, piensen que la arteriola disminuye su diámetro y por ende aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial, ¿sí? Acuérdense de este sector de los vasos sanguíneos que es súper importante los... para la regulación de la resistencia periférica. Y por último, tenemos que estimula a la hipófisis en el lóbulo posterior a la secreción de la antidiurética, la ADH. Ah, piensen en el nombre que dice antidiurética, o sea, no formación de orina, de diuresis, ¿sí? No quiere que perder líquidos. Por ende, en el conducto colector, que es la porción terminal de la nefrona, estimula a la absorción de agua, ¿sí? Generando unos poros. Bueno, y todo esto resulta en que en una retención de agua y de sal, de un aumento de la volemia, como ya sabemos, y empieza a aumentar la perfusión del aparato justaglomerular y eso hace que inhiba el sistema, ¿sí? Porque el sistema se activaba con una hipoperfusión. Ahora, cuando aumenta la presión, listo, el sistema se inhibe, ¿sí? Ahí ven, ahí lo dice bien como qué significa cada flechita, ¿sí? Para que lo puedan entender mejor cuando lo vean. Y por último, vamos a hablar de las enfermedades procoagulantes. No es que vamos a hablar de una enfermedad en sí, pero sí vamos a poder tratar de comprender qué pasa en la fisiología con este sistema hemostático que tenemos, ¿sí? Fisiológico. Este sistema hemostático justamente va a proporcionar un balance entre las fuerzas procoagulantes y fuerzas anticoagulantes, ¿sí? Entonces, estos mecanismos procoagulantes vamos a tener quién son los factores de coagulación, las plaquetas, acordémonos que las plaquetas tienen una participación fundamental en la hemostasia primaria, digamos, en donde generan la agregación plaquetaria con la activación de las mismas y se transforma este tapón plaquetario, que es
el primer paso de la coagulación. Después el fibrinógeno, que es bastante importante para formar el tapón de fibrina, que sería ya cuando ocurre la coagulación. Y obviamente una lesión endotelial es estimulante de la coagulación, o sea, es procoagulante una lesión en el endotelio. Por otra parte, los mecanismos anticoagulantes tenemos el óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿sí? Después las prostaciclinas, que son prostaglandinas que se secretan en el endotelio y que justamente son anticoagulantes, evitan la formación de coágulos como el óxido nítrico. Después la antitrombina 3, que es también otro un factor endógeno que está evitando un paso de la coagulación, que es uno de los pasos principales para la formación del tapón de fibrina. Y obviamente los fibrinolíticos, que acá tenemos la plasmina como uno de los eh, fibrinolíticos endógenos, ¿sí? Que si se llaman fibrino, vienen de fibrina, y líticos vienen de romper, ¿sí? Rompen la fibrina, entonces van a romper el tapón de fibrina, que es el último paso de la coagulación, ¿sí? Bueno, como sabemos, el sistema procoagulante se activa por una injuria endotelial, es decir, cuando hay una lesión endotelial se activan estos mecanismos para justamente evitar las hemorragias. Y para ser comprendido de una mejor forma, lo podemos dividir en una fase vascular, en una fase plaquetaria y en la fase de coagulación propiamente dicha, digamos. La fase vascular es cuando mientras el endotelio se encuentra intacto, o sea, sin ninguna lesión, inhibe la formación de trombos por la liberación de óxido nítrico, de prostaciclinas, bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? Cuando hay una lesión endotelial, lo primero que hace el endotelio es hacer una vasoconstricción, ¿sí? Es como un reflejo que hace para evitar el sangrado, digamos. Por otra parte, se empieza a activar la fase plaquetaria, ¿sí? Que es la agregación y justamente la activación de las plaquetas, en donde se empieza a formar el primer tapón plaquetario, ¿sí? Esto es lo que llamamos hemostasia primaria. Y luego de esto, la activación de las plaquetas hace que se empiecen a activar los factores de coagulación dando vuelta por la sangre, y ahí se activan estos factores y empiezan a formar y finalizan formando el tapón de fibrina, que sería un tapón mucho más estable, ¿sí? Más contundente, digamos, que el tapón plaquetario. Y eso es lo que denominamos como hemostasia secundaria.
Y por último puse esta imagen que por ahí no se entiende nada porque encima está en inglés y todo, pero bueno, la idea era que ustedes vean que además de que activarse la cascada de coagulación, también aparte tenemos un sistema de fibrinolisis, que justamente fibrino viene de fibrina y lisis viene de romper, entonces que rompe la fibrina. Entonces, una vez que se activa la cascada de coagulación, también se activa el mecanismo de fibrinólisis, ¿sí? Como para que haya un equilibrio. ¿Cómo se activa? Bueno, porque hay un activador, un factor activador de plasminógeno que pasa de plasminógeno a plasmina y la plasmina es la enzima que puede degradar a la fibrina y por ende genera productos de degradación de la fibrina. Pero en este caso se activa ya cuando está formado el trombo, ¿sí? Ustedes van a escuchar que hay fármacos que se llaman fibrinolíticos que justamente van a romper van a actuar como la plasmina, digamos, pero ya van a romper el trombo ya formado, digamos. Y acá, primero, muchas gracias seguramente por estar mirando estos videos y acá les dejo los links de los distintos videos de cardiovascular, ¿sí? Ya cuando estamos hablando más de la farmacología en sí. Les recomendamos primero ver este video para después poder entender las intervenciones farmacológicas.